Cuando una mujer se queda embarazada, pasa algo muy curioso. Todo el mundo empieza a darle consejos. Camina más, haz pilates, respira, confía en tu cuerpo. Pero después de acompañar a más de 1000 mujeres embarazadas, me di cuenta de algo que nadie estaba diciendo. Y es que la mayoría de futuras mamis no tienen un problema de información. Tienen un problema mucho más peligroso. Si te quedas conmigo los próximos 2 minutos, te voy a explicar qué es lo que realmente falta en la preparación de la mayoría de embarazadas. Porque hoy en día hay tanta información sobre embarazo, pero aún así muchas mujeres llegan al parto sin sentirse realmente preparadas. Y sobre todo, ¿qué deberías empezar a hacer desde ahora para llegar al parto sintiéndote fuerte, tranquila y con confianza en tu cuerpo, sin tener que pasar meses perdida entre consejos contradictorios o entrenando con dudas en algo tan importante como es tu maternidad? Y lo sé porque es exactamente lo que escucho todos los días cuando hablo con mujeres embarazadas. Mujeres responsables, que quieren hacerlo bien, pero que por dentro están llenas de dudas. Por si no me conoces, soy Anaís Anaya, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y entrenadora personal especializada en embarazo y posparto. Además, soy autora del libro Método Anaís Anaya, cómo llegar a tu parto en calma y fuerte. Y llevo 10 años investigando y aplicando este enfoque con mujeres embarazadas en mi propio centro. Y después de acompañar a tantas mujeres durante su embarazo, hay algo que veo repetirse una y otra vez. Siempre aparecen los mismos errores que ahora te contaré. Porque cuando sabes que vas a traer una vida al mundo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a preguntarte si realmente estás haciendo lo correcto, no solo por ti, sino también por tu bebé. Dudas como, por ejemplo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Y si no me preparo bien? Sé que tengo que moverme, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Y muchas veces ni siquiera saben exactamente qué es lo que falta. Solo sienten esa inquietud dentro que no se va. Y entonces pasa algo muy curioso. Empiezan a leer más, a guardar vídeos, a preguntar a amigas, a escuchar consejos de todo el mundo. Pero en lugar de sentirse más tranquilas, cada vez se sienten más perdidas. Porque cuando se trata de algo tan importante como el nacimiento de tu hijo, no quieres sentir que estás improvisando. Y además, hay algo que casi nadie te dice sobre el embarazo y que muchas mujeres no son conscientes. Y es que ese momento no vuelve. Cada semana pasa, cada mes pasa. Y el día del parto llega igual. Muchas mujeres llegan a ese momento con una sensación muy incómoda dentro. La sensación de no saber si realmente estaban preparadas, tanto a nivel de salud física como mental. Por eso, evita los siguientes errores. El primero, pensar que con hacer ejercicio ya es suficiente para prepararse para el parto. Muchas mujeres caminan, hacen pilates o entrenan, pero aún así siguen sintiendo miedo cuando piensan en el momento del parto, porque entrenar el cuerpo no es lo mismo que preparar el parto. El segundo error, consumir muchísima información, pero sin una estructura clara. Ven vídeos, leen consejos, escuchan a amigas o profesionales, pero todo está fragmentado. Y al final saben muchas cosas, pero no saben exactamente qué hacer ni en qué orden. Y el tercer error, separar cosas que en realidad deberían trabajarse juntas. El ejercicio por un lado, el suelo pélvico por otro, la respiración en otro sitio y la parte mental completamente aparte. Cuando en realidad el parto ocurre cuando todo eso trabaja al mismo tiempo. Y cuando esas piezas no están conectadas, pasa algo que veo constantemente, porque el problema no es falta de información, el problema es algo mucho más profundo que casi nadie explica sobre la preparación al parto. Hoy en día hay muchísima información sobre el embarazo y el parto, vídeos, consejos, clases, entrenamientos, pero casi todo está fragmentado. Por un lado te dicen que hagas ejercicio, por otro lado te hablan del suelo pélvico, en otro sitio te explican cómo respirar y en otro te hablan del miedo al parto. Pero nadie te enseña a unir todo eso en una preparación real. Y esto no es solo una opinión. De hecho, varios estudios sobre preparación prenatal han encontrado que cuando las mujeres reciben una preparación estructurada durante el embarazo, disminuye el miedo al parto y también la intensidad del dolor durante el trabajo de parto. Y hay más, porque el parto no se vive solo con el cuerpo. La ciencia ve cómo el miedo activa hormonas del estrés que pueden dificultar la dilatación y aumentar la sensación de dolor durante el parto. Por eso, preparar la mente y la respiración cambia tanto cómo se vive ese momento. Y cuando todo está separado, pasa algo muy curioso. Puedes estar entrenando, incluso sentirte activa, pero por dentro seguir teniendo miedo al parto. Y esto lo vi muy claro con Etze, una de las mujeres a las que acompañé. Empezó a entrenar conmigo cuando estaba de 6 meses de embarazo. Entrenó hasta 2 días antes de dar a luz. Y cuando llegó el parto, tuvo un parto en casa, sin epidural, sin medicamentos y sin desgarros. Estuvo 8 horas de parto y en las últimas 2 horas y media de pujos aplicó exactamente lo que habíamos trabajado durante el embarazo. Respiración, movimiento y control de su cuerpo. Y cuando terminó, me dijo algo que se me quedó grabado. Ahora entiendo por qué prepararme así cambió todo. Y fue precisamente viendo casos como el suyo cuando entendí algo muy importante. El problema no es que las mujeres no quieran prepararse. El problema es cómo se están preparando. Y ahí fue cuando desarrollé una forma completamente distinta basada en los últimos estudios científicos de cómo preparar el embarazo. A este enfoque lo llamé Método Anaís Anaya, porque después de acompañar a más de 1000 mujeres, entendí algo que cambia completamente la forma de vivir el parto.
Y algo importante que quiero que sepas desde ahora, cuando una mujer entra en este método único no corre ningún riesgo, porque si llegas al final del embarazo y sientes que esta preparación no te ayudó a vivir tu parto con más calma y confianza y has seguido las prácticas del programa, te devuelvo todo el dinero, así de simple. Sé que nadie se atrevería a dar una garantía así, pero estoy tan segura de este método único y la importancia de este proceso que está libre de riesgo. Y antes de seguir, si todo esto te está resonando y sientes que te estás viendo reflejada en lo que te estoy contando, justo aquí debajo puedes agendar una llamada en menos de un minuto. Veremos tu caso con calma, en qué momento de tu embarazo estás y si este método tiene sentido para ayudarte a llegar al parto fuerte, tranquila y preparada. Y si encaja y decidimos trabajar juntas, estarás entrando en un sistema que ya ha ayudado a más de 1000 mujeres a prepararse de verdad para el parto. Porque como te digo, prepararte de verdad para el parto no es hacer una sola cosa bien, es trabajar 5 pilares que tienen que funcionar juntos. El primero es tu fuerza física. Durante años se ha dicho que caminar o hacer pilates ya es suficiente durante el embarazo, pero muchas mujeres hacen eso y aún así llegan al parto con la sensación de no saber si su cuerpo estará preparado para el esfuerzo real. Por eso, en el método trabajamos entrenamiento de fuerza adaptado al embarazo, para que tu cuerpo se sienta capaz, activo y fuerte. Como le pasó a Judith, después de prepararse con este método, me dijo algo que resume perfectamente lo que ocurre cuando cuerpo y mente trabajan juntos. Llegué al parto sintiéndome preparada de verdad, sentía que podía controlar mi cuerpo y gracias a esa preparación vivió su parto en calma y además se recuperó físicamente en muy poco tiempo. El segundo pilar es la movilidad de tu cuerpo, porque no se trata solo de estar fuerte. Durante el embarazo tu cuerpo cambia constantemente y si no trabajas la movilidad, muchas mujeres empiezan a sentirse rígidas, pesadas o incómodas. Por eso trabajamos movilidad específica para el embarazo, especialmente de la pelvis, para que el cuerpo tenga más recursos el día del parto. Muchas alumnas me dicen que lo notan muy rápido, empiezan a sentirse más ágiles y más seguras al moverse en su propio cuerpo. El tercer pilar es el suelo pélvico. Muchas mujeres saben que es importante, pero nadie les enseña realmente cómo trabajarlo. Algunas lo ignoran completamente y otras creen que basta con hacer Kegels sin saber si lo están haciendo bien. En el método lo trabajamos de forma guiada y dentro de toda la preparación del embarazo para que llegue al parto fuerte, funcional y preparado. Y cuando las mujeres empiezan a entenderlo, algo cambia. Dejan de sentir que esa parte del cuerpo es un misterio y empiezan a confiar más en él. El cuarto pilar es la elasticidad del periné. Esto casi nadie lo explica bien. Muchas mujeres creen que solo hay que fortalecer, pero el periné también necesita elasticidad para poder adaptarse durante el parto. Por eso enseñamos herramientas como el masaje perineal para preparar esa zona con calma y conciencia. Y cuando lo trabajan, muchas mujeres me dicen algo súper curioso. Su miedo al parto empieza a bajar muchísimo porque sienten que están preparándose de verdad. Y el quinto pilar es la mente, porque el parto no se vive solo con el cuerpo, se vive con cómo respiras, cómo gestionas el miedo y cómo atraviesas cada fase. Por eso trabajamos herramientas de respiración, gestión del dolor y preparación mental. Y esto marca una diferencia enorme. Recuerdo el caso de Mireia, que me contaba que pudo atravesar más de 12 horas de contracciones desde la calma, porque sabía exactamente cómo sostener ese momento. Y cuando estos 5 pilares trabajan juntos, ocurre algo muy potente. Tu cuerpo deja de sentirse como una incógnita y empieza a sentirse como un aliado. Desde que empecé a aplicar esta preparación completa, empezaron a pasar cosas que muchas mujeres no esperaban. Mujeres que llegaban al embarazo con miedo, con dudas, con la sensación de no saber si estaban haciendo lo correcto, empezaban a llegar al parto desde un lugar completamente distinto, más tranquilas, más fuertes, más seguras de su cuerpo. Como Mireia, que después de prepararse durante el embarazo, llegó al parto con algo que muchas mujeres no tienen, herramientas para sostener lo que estaba pasando. Y aunque su parto en concreto terminó en cesárea después de 12 horas de contracciones, pudo atravesar todo ese proceso desde la calma, sabiendo respirar, moverse y cómo sostener el momento. Porque cuando preparas el embarazo de esta forma, no solo cambia el parto, cambia cómo lo vives por dentro. Porque muchas mujeres creen que esto solo funciona para mujeres muy deportistas, mujeres que ya entrenaban mucho antes de quedarse embarazadas. Y no es así. Muchas de las mujeres que llegan a mí no son atletas, ni entrenadoras, ni mujeres que llevan años haciendo deporte. Son mujeres normales, mujeres que simplemente quieren sentirse seguras, fuertes y saber que están haciendo lo correcto para ellas y para su bebé. Y cuando empiezan a prepararse de esta forma, ocurre algo muy bonito. Empiezan a confiar más en su cuerpo, empiezan a entender lo que está pasando dentro de ellas y poco a poco ese miedo que muchas sienten cuando piensan en el parto empieza a transformarse en algo súper diferente. El parto deja de sentirse algo como lo que ocurre y empieza a sentirse algo como que sabe atravesar, sabe cómo moverse, sabe cómo respirar, sabe cómo escuchar su cuerpo y eso cambia completamente la experiencia porque cuando llega una contracción ya no entra en pánico, entra algo distinto, presencia, respira, se mueve, confía en lo que ha entrenado durante meses y poco a poco empieza a sentir algo que muchas mujeres describen después del parto, que su cuerpo
cuerpo sabía exactamente lo que tenía que hacer y que ellas sabían cómo acompañarlo. Y ese momento, cuando nace tu bebé, lo vives desde un lugar muy distinto, no desde el miedo, desde la fuerza, desde la calma. Por eso decidí crear una forma de preparación que acompaña a las mujeres durante todo el embarazo. Por eso existe el método Anaïs Anoia, un sistema de preparación para el embarazo que une entrenamiento, suelo pélvico y preparación mental, para que llegues al parto sintiéndote fuerte, tranquila y preparada de verdad. Y recuerda que si después de vivir todo el proceso sientes que esta preparación no cambió como llegaste al parto, simplemente te devuelvo el dinero, porque cuando hablamos de algo tan importante como tu maternidad, no debería existir ningún riesgo para ti si estás comprometida. Así que si ahora mismo estás embarazada, ya sea el inicio, el mejor momento, o lleves meses, también más que suficiente, y quieres dejar de sentirte desorientada entre tanta información, justo debajo de este vídeo tienes un botón para agendar una llamada. Puedes seleccionar el día y la hora que mejor te vaya, y si ninguno te queda bien, tienes un botón de WhatsApp para escribirme y encontrar juntas el mejor hueco, porque el embarazo pasa muy rápido, pero la diferencia entre llegar al parto con miedo o llegar sintiéndote preparada empieza con la decisión que tomas hoy, con algo tan importante como tu maternidad. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Haz clic y agenda tu llamada.